Amados, buenos días de la Casa Kairos y también a todos aquellos que nos puedan estar escuchando en esta mañana. Nuestro anhelo es poder llevar una palabra de esperanza, de fortaleza y de dirección para ustedes y a todos aquellos que nos puedan estar escuchando a través de este medio comunicacional, donde podemos también llevar la palabra de esta manera. Y en esta mañana yo quiero dar gracias al Señor porque me permite hacerlo ya de esta manera, que la palabra pueda llegar a sus corazones, a sus vidas, y esta palabra que es de Dios pueda ayudarnos. Necesitamos la ayuda del Señor como iglesia, como nación, las naciones, el mundo entero. ¿Qué hacemos en tiempo de dificultades, en tiempo de cuaresma, como le han llamado este tiempo? Un tiempo de retraerse, un tiempo de poder, hace unos meses atrás, si pudiéramos reflexionar y pensar, o inclusive unas semanas atrás, no hubiéramos pensado que el mundo pasaría por esta crisis global que está dejando a la mayoría de los países en una cuarentena, no solo de unos días, sino de semanas de aislamiento. La palabra de Dios conoce los tiempos en que vivimos, tiempo de pestes, de enfermedades y aún tiempos peores pueden venir. Y la Biblia nos invita en épocas así a confiar en el Señor y regocijarnos en Él. Y el primer verso de la Escritura que quiero citar esta mañana es el Salmo 33, del verso 18 al verso 22. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darle vida en tiempo de hambre. Nuestras almas esperan a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es de Él. Por tanto en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Quiero hacer una oración en esta mañana. Padre, queremos darte gracias por la bendición que tenemos de poder tomarnos de su palabra y poder llevar su palabra a muchos hogares, a muchas personas que necesitan de ella. Oramos para que su presencia y su Espíritu Santo pueda llevar esta palabra que vamos a impartir en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuarentena significa aislamiento, apartamiento y encierro. Y más de uno se ha preguntado, ¿y qué haremos ahora? Como cristianos esta pregunta no es muy difícil de responder. Estos son momentos de aprovechamiento, el aislamiento y el encierro para fortalecer los lazos matrimoniales, familiares y nuestro conocimiento acerca de Dios y de sus planes. Este tiempo, en primer lugar, como consejo general, tenemos que obviamente acatar muchas normas que tenemos que respetar y ser prudentes porque nos van a servir para nuestro beneficio. Tiene que ver con la forma como poder enfrentar esta pandemia que se llama coronavirus, el cual, ¿no es cierto?, hay elementos naturales que nos van a ayudar para poder enfrentar especialmente nuestros cuerpos a este virus. Pero también es un tiempo para estar en familia, aprovechar el tiempo que tenemos producto de esta cuarentena, este tiempo de aislamiento en nuestras casas, en nuestros hogares. Tiempo que tenemos que aprovechar bien para poder estar en familia, poder fortalecer los lazos familiares, poder hacer cosas que a lo mejor antes no las estábamos haciendo, hoy las podemos hacer con paz, con tranquilidad, para el bienestar familiar de nuestros hogares. Pero también es un tiempo para buscar al Señor. Y como cristiano, esta pregunta, vuelvo a repetir, no es muy difícil de responder. ¿Qué vamos a hacer en este tiempo? Estos son momentos de aprovechamiento, de aprovechar este aislamiento y el encierro para fortalecer los lazos, vuelvo a repetir, matrimoniales, familiares, pero también nuestro conocimiento acerca de Dios y sus planes.
Y yo en esta mañana quiero entregar una palabra, y la palabra tiene que ver para reflexionar de cómo enfrentar nuestros gigantes. Cómo enfrentar nuestros gigantes. Aparecen esos gigantes en nuestra realidad como humanos. Gigantes que a lo mejor pueden ser de carne y hueso, hombres y mujeres que los vemos tan grandes y nos intimidan y traen temor a nuestros corazones. Pero también hay gigantes que vienen a través de los problemas, a través de las dificultades, a través de las circunstancias difíciles. Son gigantes que se levantan frente a nosotros y nosotros los podemos ver tan pequeños frente a esos gigantes y no sabemos qué hacer. Y lo único que ocurre en nuestros corazones es que nos llenamos de temor, nos llenamos de miedo y nos llenamos de tanta inseguridad. Pero la palabra del Señor nos habla en esta mañana acerca de cómo vencer los gigantes. Y yo quiero ir a una palabra también en 1 Samuel capítulo 17. Ahí encontramos la historia de David cuando mata a Goliat. Y quiero hacer... Todos conocemos la historia, sabemos ahí en el capítulo 17 de 1 Samuel, están los detalles de cómo David, un muchacho, pudo vencer a un gigante que se llamaba Goliat. Y 1 Samuel capítulo 17, el verso 10, dice, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, denme un hombre que pelee conmigo. Era la voz de ese gigante que producía miedo y temor al pueblo de Dios, al ejército de Dios. ¿Quién se anima a pelear mano a mano, decía este Goliat, conmigo? ¿Quién se atreve? Ningún hebreo, hasta que aparece en el relato bíblico la persona de David ese día. Dejó su actividad con las ovejas para entregarle pan y queso a sus hermanos en frente de batalla. Y allí escuchó a Goliat desafiar a Dios y allí mismo se decidió. Tomó su cayado, dice la Escritura, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa pastoril. Luego, con su honda en su mano, se acercó al filisteo. Y el verso 40 dice de la siguiente manera, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Goliat, este gigante, se burla del muchacho que viene hacia él. Y él dice en el verso 43, y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. David a lo mejor era un muchacho flaco, delgado. Goliat, musculoso y bruto era este gigante. Es como comparar el ejemplo de una bicicleta atacando a un camión, o como un perro pequinés atacando a un pitbull. Así era la diferencia entre David y Goliat. David un muchacho, Goliat un gigante, un guerrero, desde su niñez adiestrado para la guerra. David se enfrenta a uno que lo desafía y que amenaza día y noche. Según dice el verso 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. 40 días este Goliat se levantaba y venía delante del pueblo de Dios y alzaba su voz para producir miedo y temor e inseguridad en los corazones del ejército del pueblo de Israel. Por 40 días se levantaba la voz del temor, del miedo, la inseguridad. 40 días, un espacio de tiempo donde Goliat podía alzar su voz para amedrentar y producir temor y miedo en el corazón. Es lo que hoy en día está pasando con nosotros. Hoy en día a lo mejor este gigante que tiene un nombre claro para nosotros
el coronavirus es un gigante que se ha levantado en el mundo entero, que ha subyugado y que ha llevado a la preocupación mundial de los gobiernos, de las naciones, de quienes nos gobiernan y de cada persona que en este momento está en este mundo. Estamos escuchando la voz de ese Goliat que se ha levantado para amedrentarnos, para producir miedo, temor, pánico en la humanidad. 40 días donde el enemigo los puede aprovechar para infiltrar y meter sus mentiras en las mentes y en el corazón de las personas. Por eso que entendemos que este coronavirus es como un gigante en este tiempo que se ha levantado sobre las naciones, sobre nuestras vidas, sobre los seres humanos, para hacer sentir su voz. Y venía ese Goliat a amenazar, venía ese Goliat para alzar su voz y decretar ya un espíritu de temor y de miedo en las personas. Este coronavirus que de alguna manera ha tirado al suelo la seguridad que los gobiernos del mundo, las naciones tenían. Hoy nos sentimos vulnerables, hoy nos sentimos débiles frente a este Goliat. Pero esta palabra, hay principios que nos pueden ayudar para poder enfrentar a este Goliat que todos estamos enfrentando hoy. Dice que por 40 días venía esa voz. Por eso que nosotros tenemos que aprovechar este tiempo de cuarentena, este tiempo de aislamiento, este tiempo de soledad, de retraimiento, para poder escuchar la voz de Dios, para poder escuchar lo que Dios quiere decirnos en este tiempo y dejar de escuchar la voz de Goliat, de poder dejar de escuchar la voz de este gigante. Goliat se burlaba del muchacho y él dice en el verso 43: y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palo? Y maldijo a David por sus dioses. Y David, sin embargo, se enfrentó a uno que lo desafiaba y que amenazaba día y noche. Goliat domina y se infiltra en la alegría del pueblo, en la alegría del corazón del ser humano. Y busca, de alguna manera, robar el gozo, la alegría de nuestros corazones. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas tuvieron mucho miedo. Y lo dice el verso 11: oyendo Saúl, el rey, y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y eso está pasando hoy en día también. Hoy en día los que gobiernan, hay temor. Hay temor en el pueblo, hay temor en los seres humanos hoy, porque se está escuchando la voz de ese gigante. Y al escuchar esa voz, siempre va a producir en el corazón del ser humano miedo y temor. Pero David preguntó en el verso 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y aquí hay una clave que yo quiero entregarle esta mañana de cómo enfrentar estos tiempos conforme a la palabra de Dios. Aquí David puso de manifiesto el tema de Dios en esta batalla. Aquí David pone la palabra de Dios delante de este gigante que venía sobre ellos. David puso de manifiesto el tema de Dios. Los soldados no mencionaron nada sobre Dios. Sus hermanos no mencionaron nada de Dios. Pero viene un muchacho y aparece en la escena en esta batalla, un muchacho que se llama David, y dio un paso sobre la plataforma y planteó el tema del Dios viviente delante de este gigante. Él habló de Dios, él habló de la palabra. En medio de la circunstancia, en medio del problema, en medio de ese gigante que venía a destruirlo, este muchacho levanta esa voz
levanta la voz de Dios, levanta la palabra de Dios para enfrentar a ese gigante. Los demás no lo hicieron, ni el rey Saúl, ni sus hermanos, ni los soldados que estaban ahí. Pero viene David y pone en el tapete la persona de Dios en esta batalla. ¿Y por qué lo hace? Porque David ya estaba acostumbrado en ese aislamiento, en esa soledad, junto solamente a las ovejas de su padre que las cuidaba en soledad. Él buscaba a Dios, aprovechar esos tiempos para llenarse de Dios, llenar su alma de la palabra de Dios. Y él con eso le estaba acostumbrado a matar osos, leones, y se creó una valentía que solamente puede nacer cuando está uno en la presencia de Dios. Esa valentía que hace que cuando salgamos a la plataforma y enfrentemos a nuestro gigante, enfrentemos a nuestro Goliat, enfrentemos los problemas, la dificultad, la circunstancia, cualquiera sea, nos levantamos con la valentía de Dios, de conocer a Dios, de tener una palabra precisa para ese momento y soltarla y declararla frente a nuestros enemigos. David puso de manifiesto el tema de Dios, y esa es una clave que yo quiero dejar en esta mañana. Lo que estamos viviendo hoy en día tenemos que enfrentarlo manifestando la grandeza y el poder de Dios, y para ello se necesita una mujer valiente que no acalle en su boca, que con sus acciones y con su palabra declaren la palabra de Dios, suelten la palabra de Dios sobre los gigantes, sobre los problemas y las circunstancias en que podamos estar viviendo. David dio un paso, vuelvo a repetir, sobre la plataforma y planteó el tema del Dios viviente, y hace lo mismo con el rey Saúl. No habla sobre la batalla, no le pregunta de su enemigo, no le pregunta cómo era su casco, no le pregunta cómo era su lanza, su escudo, sino que él va delante de ese rey y le habla de Dios. Y le habla del Dios que tenía. Hace lo mismo, voy a repetir, con el rey Saúl. No habla sobre la batalla o pregunta sobre las probabilidades que habían para poder derrotar a ese gigante. No habla de eso. Solo anuncia del nacimiento de Dios viviente en esa batalla. Y él lo dice en el verso 37, dice: y añadió David: Jehová, que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Le habla de Dios a esa autoridad. Le habla de Dios a ese ejército amedrentado, lleno de miedo. Le habla de Dios a sus hermanos. Le recuerda a sus hermanos que había un Dios que ellos sabían, pero con el temor y el miedo se habían paralizado. Había paralizado su voz y sus acciones, que tenían que demostrar en esa batalla frente al gigante, al Dios que tenían y la palabra que tenían de parte de Dios. Pero David aparece con ese elemento tan vital y tan importante para derribar los gigantes, que es hacer notar la presencia de Dios y su palabra. Y dice la Escritura que cuando el gigante se burla del muchacho David, el muchacho pastor le contesta con estas palabras. El verso 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpo de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y
Y así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en sus manos. De esa manera, David pudo vencer a este Goliat, llevando la presencia de Dios, llevando la palabra de Dios, esa presencia, esa palabra que la pudo cultivar en ese momento de aislamiento, en ese momento de soledad, en este momento, entre comillas, como su cuarentena, donde él estaba ahí, retraído en el campo, pero era el momento donde él podía llenarse de Dios, llenarse de su poder y llenarse de su palabra, para que cuando tenía que enfrentar a su gigante, él podía salir victorioso. De esa manera, él pudo vencer a Goliat, este gigante. Nadie más habla de Dios, solo David. Solo David habla de Dios. Y ese es un elemento tan importante, hermanos y hermanas, de la Casa Cairo y de toda persona que me pueda estar escuchando esta palabra. Es muy importante llenarnos de Dios, llenarnos de su palabra. Por eso que este tiempo de aislamiento hay que aprovecharlo para buscar más de Dios, para buscar más de su palabra, para buscar más del Espíritu Santo, para poder enfrentar estos Goliat que se levantan delante de nosotros. Y esta es una clave que David nos presenta en esta mañana, Dios a través de David. Y un segundo tema aparece en la historia, más que David versus Goliat, era Dios versus el gigante. David ve lo que los demás no ven y rechaza ver lo que los otros ven. Y eso es visión, hermanos y hermanas. Y hoy en día hay que tener visión de ver más allá de lo que hay del coronavirus. Tenemos que ver más allá de los problemas, las dificultades que tenemos. Esa es la capacidad que tenemos que tener. Pero esa capacidad viene cuando nosotros aprovechamos el tiempo de aislamiento, de estar a solas con Dios, para llenarnos de Dios, para experimentar el poder y la grandeza y lo real de Dios en nuestra vida. Y también tener una palabra clara en nuestra alma para después enfrentar a nuestros gigantes. De otra manera no puede ser, porque si vamos a la batalla sin Dios y sin una palabra, podemos caer frente a esos gigantes y ser desanimados. Y el temor puede llenar nuestros corazones. Eso es visión, ver más allá, ver más allá. Y eso es lo que tenemos que lograr en la presencia de Dios en este tiempo, como iglesia, como pueblo de Dios, como familia cristiana, como hijos, hijas de Dios. Tenemos que ver más allá para poder ayudar a tanta gente que está en temores, en miedo, en inseguridad, no saben qué hacer. Porque este gigante es tan grande y ellos se sienten tan pequeños delante de ese gigante. David se especializa en Dios. Él no ve al gigante. Por el contrario, solo ve a Dios. Y observe cuidadosamente el grito de guerra de David en el verso 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Fíjese el plural del sustantivo ejército de Israel. Ejército. El observador común ve solo un ejército de Israel, hombres amedrentados. Pero David no. Él ve a los aliados en el día de él, un pelotón de ángeles y una infantería de santos que estaban en el campo de batalla, haciendo la confirmación de la palabra que el Señor dice: más son los que están de parte nuestra que los que están con ellos. David mira el ejército de Dios y entonces David se apura y corre hacia la línea de batalla para hacerle frente a los filisteos. El verso 48: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. David localizó el objetivo
y midió el momento preciso. La piedra va como un torpedo hacia el cráneo y que se incrusta en los ojos de Goliat esa piedra y le dobla las piernas a ese gigante. Y David corre hacia él y le arranca la espada de su vaina y le corta la cabeza. Eso es lo que ocurrió en ese campo de batalla. Amados hermanos, iglesia, pueblo de Dios y a todos aquellos que me escuchan a través de este medio de comunicación, enfrenta al gigante con el alma saturada de Dios. Esa es la clave. Nuestras vidas tienen que estar llenas de Dios para enfrentar los gigantes. Aplique a Dios y minimice a Goliat. Y tenemos que nosotros cargar, hermanos y hermanas, algunas resoluciones que no podemos callar frente a nuestros gigantes. Y nosotros tenemos que pararnos firmes, como David lo hizo, confiando en el Dios que tenía y en la palabra que Dios le había revelado y que él sabía que llegó ahí para derrotar a ese Goliat. Usted y yo podemos hacer lo mismo, porque David, el Dios que tenía David y las palabras que tenía David son el mismo Dios y las mismas palabras que nosotros tenemos. Por lo tanto, tenemos como nosotros hoy levantarnos con resoluciones firmes en nuestros corazones y declarar al gigante del divorcio: no entres a mi casa. Al gigante de la depresión: no entres a mi casa. El gigante del alcohol: no entres a mi casa. El gigante del temor y el miedo: no entres a mi casa. El gigante de la inseguridad: no entres a mi casa. El gigante de la enfermedad: no entres a mi casa. Gigante de la peste y la plaga: no entres a mi casa. Gigante del fracaso: no entres a mi casa. Cualquiera sea su gigante que está enfrentando, si usted se para con Dios y su palabra y enfrenta a ese gigante va a caer. Debemos enfrentarlo. Sin embargo, no necesitamos enfrentarlo solo. Necesitamos enfrentarlo con Dios y su palabra. Centrémonos primero y principalmente en Dios. La vez que David lo hizo, los gigantes cayeron. Eso mismo nos va a pasar a nosotros. Cualquiera sea tu gigante, si tú te paras con Dios y su palabra, ese gigante va a caer. La clave es que David puso un principio para lograr grandes batallas, grandes victorias frente a nuestro gigante. Puso a Dios y a su palabra. David piensa más en Dios que en su gigante. ¿En qué tú estás pensando? Para terminar esta reflexión, esta conclusión, ¿en qué tú estás pensando? ¿Estás pensando más en tu gigante? ¿Estás pensando más en tu temor, en tu miedo, en tu inseguridad, en tu fracaso? A lo mejor tú estás pensando: ¿qué va a ser de mi vida, mi familia el día de mañana? Bueno, eso es pensar de acuerdo al gigante. Pero nosotros tenemos que pensar de acuerdo como Dios piensa. Y Dios piensa en victoria. Dios piensa en triunfo. Dios piensa que todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que hemos sido llamados con un propósito. Tú tienes un propósito en tu vida. Tu familia tiene un propósito en tu vida. Pero tenemos que buscar a Dios. Tenemos que centrarnos en Dios. Tenemos que centrarnos no en los gigantes, porque vamos a caer y vamos a tropezar. Pero sí tenemos que centrarnos en Dios y todo gigante va a caer delante de nosotros. Que el Señor les bendiga, que el Señor les fortalezca. Animo al pueblo de Dios, a la iglesia, a seguir confiando en Dios y a seguir confiando en su palabra. Padre, le doy las gracias por esta palabra que nos fortalece, que nos anima y que nos recuerda al Dios que tenemos y también su palabra que Él ha declarado. Señor, gracias porque hoy es el tiempo de la iglesia donde nos levantaremos
para con su poder y con su palabra poder vencer los gigantes. Gracias, Señor, por esta palabra, y en el nombre de Jesús, que usted pueda bendecir y fortalecer cada hogar y a cada persona que va a llegar esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén.